Hay una baya que crece desde hace siglos en huertos de monasterios y patios familiares a lo largo del Himalaya y del noroeste de China. No parece gran cosa. Ramitas espinosas, hojas pequeñas y racimos de frutos rojos brillantes que maduran entre el verano y el otoño. Pero alrededor de esa baya se construyó una leyenda enorme. Se repitió que concentraba decenas de vitaminas y minerales esenciales, que su capacidad antioxidante era de las más altas que se habían popularizado en pruebas de laboratorio, y que los textos de la medicina tradicional china la trataban como fruta de longevidad. En algunos relatos, incluso, monjes tibetanos habrían atribuido a su consumo una vida que superaba los 2 siglos. Y cuando un mito así se mezcla con una planta real, resistente y productiva, nace un negocio. El nombre común es goji o wolfberry. El nombre botánico más incitado es Lasium barbarum y especies cercanas. Lo curioso no es que exista, existe, se cultiva, se multiplica con facilidad y, bien manejada, es una planta perenne que puede producir durante décadas. Lo curioso es otra cosa. En Estados Unidos y gran parte de Occidente, la mayoría de la gente conoció el goji como un producto caro del pasillo saludable, seco, en polvo o en jugo, no como un arbusto que podrías tener en el patio. Detrás de esa diferencia hay una historia de logística, regulación y, sobre todo, de incentivos. Empecemos por el lugar donde la historia se vuelve irresistible. Valle de Unza, al norte de Pakistán, en terrazas de cultivo a gran altura, alrededor de 2.400 metros, 8.000 pies. En ciertas crónicas del siglo XX se describen campesinos trabajando con energía a edades avanzadas, y el valle quedó pegado a la idea de longevidad. En Ningxia, China, otra región que ganó fama por sus bayas rojas, las familias las comen frescas cuando hay temporada y las secan para el invierno. El patrón se repetía en anécdotas, diarios de viaje y relatos que viajaban más rápido que los datos. Mientras tanto, sobre la planta real, lo que sí se puede decir con seguridad es más simple y menos mágico. Es un arbusto vigoroso, ramificado y con espinas. Produce bayas rojas entre julio y octubre, según el clima. Una vez establecido, tolera calor y aguanta cierto frío. Hay cultivadores que lo ven sobrevivir desde alrededor de menos 26 grados Celsius, menos 15 grados Fahrenheit, hasta veranos cercanos a 38 grados Celsius, 100 grados Fahrenheit, con mejor rendimiento cuando recibe sol pleno y tiene buen drenaje. Se reproduce con facilidad por esquejes. Cortas una ramita en primavera, la colocas en sustrato húmedo y en semanas puede enraizar. No es una planta de vitrina, es una planta de patio. El primer gran pero está en el fruto fresco. El goji recién cosechado es suave y se marca con nada. Si lo cortas muy maduro, se aplasta entre los dedos. Si lo apilas, se mancha. Si lo encierras con humedad, se deteriora rápido. Su vida útil es corta, a veces solo unos días en refrigeración. Para un sistema de supermercados que mueve fruta de costa a costa en una semana, eso es casi una sentencia. En cambio, seco aguanta meses, y el secado cambia el juego por completo. Ya no necesitas cadena de frío, ni vender en 72 horas, ni asumir pérdidas por golpe y moho. Solo necesitas volumen, constancia y una historia que justifique el precio. Por eso cuando aparece fresco, suele hacerlo donde el reloj corre más lento. Mercados de agricultores o huertos pequeños en finales de verano. Ahí lo ves por unas semanas, a veces con precios altos, porque cosecharlo es trabajo fino y porque el productor sabe que no puede guardarlo. También existe congelado, precisamente porque el hielo resuelve lo que el camión no puede. Detiene el reloj. En algunos mercados asiáticos, donde la rotación es rápida y la gente sabe para qué sirve, el goji fresco o congelado aparece con más naturalidad. Pero fuera de esos circuitos, lo que domina es el goji seco, el formato perfecto para el estante. Y aquí entra el segundo motor, la narrativa nutricional. En los 92.000, con tecnologías de análisis más accesibles, se difundieron datos llamativos sobre antioxidantes, carotenoides y polisacáridos. Se habló mucho de la zeaxantina, asociada con salud ocular, y de polisacáridos que en estudios de laboratorio mostraban efectos sobre marcadores inmunológicos o estrés oxidativo. También se popularizaron cifras que en Internet se repiten como mantra, una puntuación ORAC alrededor de 25.000 para goji, comparada con valores menores en otras frutas de moda. El detalle es que esas cifras, aun cuando existan en contextos específicos, no convierten a una baya en un interruptor de la edad, pero sí sirven para una cosa: crear una percepción de superioridad y con ella un precio.
En 2003, una empresa de mercadeo multinivel lanzó un jugo de goji del Himalaya a precio premium, alrededor de $40 por litro. La campaña fue agresiva. Se mezclaban fotos de montañas, palabras como ancestral y testimonios que sugerían de todo: energía, sueño, visión, defensas, y por debajo la insinuación de rejuvenecimiento. En pocos años aparecieron competidores y mezclas de superfrutas. El goji se volvió marca, no planta. Y cuando la industria aprende a vender un símbolo, ya no necesita que el público entienda la especie, necesita que el público reconozca la etiqueta. En 2006 llegó el freno regulatorio. En Estados Unidos, la FDA envió advertencias a empresas por hacer afirmaciones de enfermedad con suplementos. La regla es clara: un suplemento no puede decir que trata, cura o previene enfermedades como si fuera un fármaco aprobado. Lo que sí puede hacer es hablar con lenguaje difuso: apoya, contribuye, promueve, mantiene. Así se transformó el guión. Donde antes decía revierte el envejecimiento, pasó a decir apoya el envejecimiento saludable. Donde antes rozaba el previene cáncer, pasó a apoya la función inmune. La promesa se volvió técnica, resbaladiza y por eso mismo más difícil de discutir. Y aquí aparece la pregunta incómoda: si el goji es tan famoso, ¿por qué casi nadie lo ve fresco? ¿Por qué el arbusto no está en la fila de frutales del vivero grande, junto a arándanos, frambuesas y fresas? Hay razones inocentes. La demanda es baja porque la gente no lo pide y las tiendas no traen lo que no se mueve. Pero también hay razones de negocio que no se dicen en voz alta. Un arbusto perenne que, con suerte, produce durante décadas, no encaja perfecto en el modelo de compra cada temporada. Las cadenas de jardinería viven de ventas repetidas, anuales para macetas, flores de temporada, insumos, sustratos, fertilizantes. El goji bien plantado puede mantenerse con cuidados básicos. No exige suelos ricos, agradece el drenaje y el sol, y suele recuperarse con poda. Para un negocio que prefiere rotación constante, un compra una vez y listo, compite contra el hábito. Además está el tema del control. En los años 2000 también hubo intentos de patentar o registrar variedades. Selecciones con frutos un poco más grandes, menos espinas o crecimiento más compacto. Un patente de planta permite cobrar regalías por cada venta, y eso vuelve atractiva la distribución masiva. Pero el tipo tradicional, el que se ha cultivado por siglos, está en dominio público. No puedes apropiarte de lo que ya es de todos. Y si encima la planta se multiplica fácil por esquejes, el control se vuelve frágil. Una compra puede convertirse en decenas de plantas. Para quien sueña con monopolio, eso es una pesadilla. Para quien sueña con un huerto, es libertad. Ese lugar fue el estante. El formato seco y el concentrado sí tiene todo lo que el modelo necesita: importación masiva, marca, empaque, publicidad, margen. En tiendas naturistas y supermercados premium, el goji aparece en bolsas y frascos, $15 a $25 la libra seca en muchos lugares, a veces más si es orgánico. También hay polvos y extractos que suben de precio con palabras como estandarizado, alta potencia o biodisponible. Es un idioma de laboratorio, aunque el consumidor rara vez ve el laboratorio, ve la promesa. Y para ser justos, hay otra razón práctica que empuja al seco: la cosecha. Cosechar goji no es como cosechar manzanas. Las bayas se desprenden con facilidad, se dañan si las aprietas, y muchas veces maduran al mismo tiempo que otras aún están firmes. Lo haces con dedos suaves, bandeja ancha y con la idea de comer o procesar pronto. Secarlo bien requiere sombra, ventilación y paciencia. Hacerlo mal arruina el lote. Eso para una familia es un hábito. Para una cadena nacional es un dolor de cabeza. Así que la cadena elige el formato que no duele. Y el mercado se acostumbra a que goji signifique pasas rojas. Luego está el detalle del origen. La mayor parte del goji seco que circula en Occidente suele venir de Ningxia, una región con producción enorme. Eso no es malo por sí mismo. El problema es que, cuando algo se vuelve moda, aparecen intermediarios y calidades mezcladas. En algunos reportes y conversaciones de consumidores han surgido preocupaciones sobre residuos de pesticidas o contaminación en suelos industriales. Y por eso ciertos compradores buscan certificaciones orgánicas o proveedores de confianza. El resultado es curioso. Pagas más por un producto que viajó miles de kilómetros, mientras ignoras que la planta, con sus límites y sus cuidados, podría crecer más cerca de lo que imaginas.
Y lo más extraño es cómo se invisibiliza una especie que encaja perfecto con la fiebre del comestible raro. En centros de jardinería grandes ves filas y filas de anuales, petunias, caléndulas, impatiens, ves frutales populares, arándanos, frambuesas, fresas, a veces granadas o higueras. Goji, casi nunca. No porque sea imposible producirlo, sino porque su historia se contó fuera del vivero. Durante años, muchos catálogos generalistas lo ignoraron, mientras que viveros especializados sí lo ofrecían, a menudo en secciones de edibles inusuales, y con nombres que confunden a quien no sabe qué busca. Cuando preguntas a gente del sector, la respuesta suele ser pragmática: no se mueve, la gente no sabe qué es, prefieren arándanos. Todo eso puede ser cierto, pero también es cierto que el negocio florece cuando el cliente compra una y otra vez. Un arbusto que compras una vez y que además se reproduce por esquejes, compite con el modelo de repetición. La repetición no es maldad, es estructura. Solo que cuando la estructura decide qué aparece en el estante, también decide qué aparece en tu imaginación. En los foros de jardinería, sin embargo, el goji aparece como lo que es: un arbusto que agradece sol pleno, buen drenaje y un poco de paciencia. Hay quienes lo cultivan en espaldera o lo guían en una cerca, porque sus ramas largas pueden arquearse con el peso. La poda es clave para que no se vuelva un matorral desordenado. Cortas puntas para que ramifique, y así concentras más fruto al alcance de la mano. Si tu zona tiene heladas fuertes, lo plantas protegido del viento y evitas suelos encharcados. Si tu verano es muy húmedo, vigilas ventilación y sanidad para que los frutos no se dañen. Es decir, no es magia, es manejo. Con todo, las leyendas siguen funcionando porque tienen un núcleo real. Si es nutritivo, si contiene carotenoides como la zeaxantina, si hay polisacáridos interesantes, si puede ser una buena fruta para rotación y para despensa si se seca correctamente. Lo que no existe es la magia en botella. Existe el arbusto, existe la cosecha, existe la rutina diaria de tenerlo cerca. Y quizá por eso la imagen del monje es tan potente. No vende una cápsula, vende una vida donde la cápsula no hace falta. Vuelve entonces el contraste que abre esta investigación. Te enseñaron a imaginar el goji como algo lejano, del Himalaya, casi místico. Pero la planta es más humilde, se adapta a muchas zonas, suele rendir bien en climas con veranos definidos y puede crecer en gran parte de los lugares donde otras bayas también prosperan. En términos de jardinería, no es un secreto de templo, es un secreto de catálogo. Un secreto que depende de que la gente no pregunte en el lugar correcto: el vivero, el huerto, la comunidad. Imagina el contraste con un cálculo básico. Una bolsa seca puede costarte lo mismo que una planta joven. Una planta con manejo correcto puede darte cosechas año tras año y además te permite secar tu propia reserva. El dinero cambia de dirección, de pago recurrente a inversión única. Ese cambio, de comprador a cultivador, es lo que muchas industrias temen, porque rompe el hábito. Y sin embargo, la escena que lo resume no ocurre en el Himalaya. Ocurre en un patio cualquiera: Oregon, California, Texas, o donde el clima lo permita. Un arbusto de 6 años, más de 2 metros de alto, cargado de bayas rojas. Sobrevive inviernos duros con protección mínima, aguanta veranos de 38 grados Celsius, 100 grados Fahrenheit, y sigue brotando. Lo podas para que ramifique, lo riegas mientras se establece y luego lo dejas trabajar. Cortas un esqueje, lo enraizas y de pronto el superalimento deja de ser un paquete. Se vuelve un hábito vivo. Aquí es donde la pregunta inicial cambia. No es ¿por qué desapareció la fruta? La fruta no desapareció. Está en patios, huertos, granjas pequeñas y colecciones botánicas. Lo que desapareció fue la idea de que tú puedes cultivarla. Y cuando esa idea se pierde, alguien gana. Gana quien vende el jugo en botella, quien vende el polvo en bolsa, quien vende las cápsulas concentradas, quien mueve contenedores de fruta seca desde regiones donde la gente la come fresca sin ceremonia. No hace falta inventar una conspiración con villanos de película. A veces basta con el incentivo correcto. Lo fresco no escala bien. La planta no se compra cada año. El extracto sí. El extracto permite promesas vagas y repetibles, y un mercado que vive de la renovación constante. El huerto, en cambio, te da algo que no cabe en un empaque: autonomía. Y aun si ignoras por completo las leyendas de longevidad, el punto práctico sigue siendo fuerte. Un arbusto rústico, productivo,
que puedes multiplicar y del que puedes cosechar algo que se seca y se guarda. Eso, para cualquiera que quiera resiliencia alimentaria, es oro. Quizá el secreto nunca fue una molécula milagrosa. Quizá el secreto era tener acceso diario a una planta que te acompaña por años. Si esta historia te hizo mirar distinto el pasillo de salud del súper, quédate por aquí. En Secretos del Huerto seguimos rastreando plantas olvidadas, remedios convertidos en marketing y cultivos que te devuelven poder, el poder de saber, sembrar y cosechar. Porque a veces la fuente de la juventud no está escondida en una montaña, está escondida detrás de una etiqueta de precio.